Les envío un afectuoso saludo, estimados hermanos y hermanas en el Señor. Hoy terminamos la Semana del Hogar Cristiano. Gracias a Dios que se llevó a cabo ese fiel cumplimiento para su gloria y para su honra. Y vamos a terminar con el tema: proporciónales un modelo a seguir. Esto basado allá en Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 1 al 9. El pastor Voddie Baucham dijo: la mayor fuente de seguridad que nuestros hijos tienen en este mundo es un matrimonio entre sus padres que honran a Dios y se centran en Cristo. Amados hermanos, Moisés había instruido de la siguiente manera al pueblo del pacto. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, entorno total, la vida total, sería el marco en el que se llevaría a cabo la instrucción de los caminos del Señor. Amados, tal instrucción sería motivada por el amor, ya que el versículo anterior, el versículo 5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es más que simplemente memorizar algunos textos bíblicos, algunas preguntas del catecismo histórico de la fe reformada, o algunas estrofas de algunos grandes himnos. Se trata del proceso de entrenar el entendimiento, sujetando la propia prudencia autónoma y trayendo cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se trata, en palabras sencillas, de desarrollar una mente realmente cristiana, una que sopese, evalúe, discierne las ideas, proporcione teorías, formulaciones e incluso silogismos de las mentes anticristianas que permean la totalidad de la cultura anti Dios. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de padres ejemplares. Es el caso de Abraham. Tenemos el caso mismo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero he tomado una lectura bíblica y un hombre ejemplar que es Noé, que Noé está registrado allí en el libro de Génesis capítulo 6, de los versículos 1 al 22. Estimados, en estos tiempos tan controvertidos, es difícil de encontrar modelos a seguir en cuanto a la paternidad. A lo largo de la historia, el papel del padre en la familia como cabeza no ha sido desempeñado del todo bien por la gran mayoría. Es por esa razón que su importancia dentro del núcleo familiar es sencillamente el proveedor de los bienes. Esta semana la Semana del Hogar Cristiano, en verdad, los temas han sido una vez más desafiantes para este año 2020. Si bien es cierto que no existe una escuela humana para aprender a ser padre de familia, para aprender a ser madre de familia, para aprender a ser esposo, para aprender a ser esposa, sí existe la instrucción del mayor y mejor ejemplo, que es Dios y su palabra santa. Hoy, por hoy, ser un padre ejemplar es posible. Se requiere de ajustes, principalmente obediencia al plan de Dios. Amados, meditemos acerca de la vida de un hombre extraordinario llamado Noé, que en tiempos de crisis moral pudo sacar adelante a su familia, y su decisión les llevó a ser la única familia sobreviviente de la destrucción que Dios trajo. En primer lugar, un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y su
voluntad. Un aspecto muy relevante en la vida de Noé era el papel que Dios y su voluntad jugaban en su vida. Esto no era un hobby o solo una área de su vida, involucraba todo su ser. Noé era un hombre de más de 500 años cuando se dan las condiciones para mostrar en pleno sus atributos como un padre ejemplar. Hoy en día muchos padres ya se les hizo aburrido en poquito más de 40 días estar celebrando los cultos devocionales en sus hogares. Así que deben de retomar y regresar otra vez a las Sagradas Escrituras, al principio de que la iglesia de Cristo, las actividades, los devocionales, los cultos, la adoración al Señor se hacían en los hogares. Veamos a Noé. En los versículos 5, 11 y 12, Noé va a contracorriente. Escuche lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. La tierra se corrompió delante de Dios, porque toda la carne había corrompido su camino. Amados, Noé estaba inmerso en una sociedad que se corrompía cada día más y más. Piense un momento los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las mujeres paganas. Era la costumbre. La violencia se desataba en todas sus modalidades. Quiere decir, cerca de la expresión de cada ser humano acerca de su idea de Dios, la corrupción, la deshonestidad, la mentira, envidia, promiscuidad, etc. Era un medio difícil para ejercer una conducta pagana a la voluntad de un Dios santo y perfecto. Sin embargo, la narración nos dice que no era un hombre justo en medio de la injusticia. Y eso no solo se logra con firmes convicciones acerca de Dios y sus planes. No podemos argumentar que nuestros tiempos son tan difíciles para manifestar una convicción espiritual y Jesucristo y sus valores, nada más porque la gran mayoría cree que es impráctico o verdadero. Noé también enfrentaba esa situación. Ahora nos escuchamos en decir que no pueden existir hombres ejemplares como padres porque la situación es difícil. Mentira. Es una mentira materialista, es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque Noé se enfrentaba a las circunstancias, a las mismas circunstancias que nosotros nos enfrentamos hoy. Es mentira que la maldad de los seres humanos de ahora sea más depravado que los de antaño. Ahora solo han inventado nueva forma de expresar su maldad, pero la maldad en grado es el mismo. Dios no cambia. Él no evoluciona como algunos bribones creen. Él es eterno y firme y con el mismo carácter, pues Él es íntegro en su personalidad. Amados hermanos, Noé vivió mucho tiempos difíciles también. En segundo lugar, un padre ejemplar es un hombre de visión. Noé, como ya vimos, era un hombre apegado a las cosas del Señor. Pero en momentos decisivos en que se revela la destrucción, esa es la visión de vida que él tiene que implementar para el bien de su familia. Así que como padre ejemplar, su visión de vida viene de Dios para su salvación. Todo hombre que busque ser ejemplar para sus hijos debe buscar de Dios su visión y encaminar sus esfuerzos para que él y sus hijos lleguen a ser y estar donde Dios quiere que estén. Dice el versículo 5, la humanidad vive el presente. Todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. El deseo recurrente de la sociedad del tiempo de Noé era solamente para hacer lo malo ante los ojos de Dios. No se nos dice que ellos pensaran en mejorar su situación delante de Dios. Al contrario, cuando observaron que Noé y su familia empezaron a construir el arca,
las burlas de las predicaciones del fin eran causa de mofa y risa por parte de los vecinos de Noé. En nuestro tiempo la situación no es diferente. La mayoría de las personas no visualizan su vida en por lo menos 3 años adelante. En el versículo 3, 13 y 14 se prepara para el futuro de su familia Noé. Vivirá 120 años. He decidido el fin de todo ser. Hace un arca de madera de gofer. Pero para Noé no era así. Dios le dijo que había 120 años por delante para que él, junto con su familia, construyeran lo que salvaría su vida y desde luego la vida de cientos de miles de millones de personas, siendo nosotros bendecidos de aquella visión de Noé de construir el arca que Dios le había ordenado. Aunque la concentración de agua estuviera a unos 900 kilómetros de distancia de donde estaba Noé. Amados, Noé fue un padre ejemplar. Pero también Noé fue un padre ejemplar, y un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios. No claudiques. Ante esta situación que nosotros estamos viviendo, sigamos alabando al Señor. Sigamos glorificando al Señor. En el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, vemos la obediencia. Y amados, la obediencia es la clave para la bendición. Dice el texto literalmente: Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Se da cuenta? Dios habla a Noé y le revela sus designios. ¿Se da cuenta? Noé puede visualizar ese futuro, tanto el de la destrucción de los seres humanos como el de la salvación de su familia. Entonces, motivado por esos motivos, obedece a Dios y se pone a trabajar en ese proyecto que será de bendición para todos los suyos. Pero pues no solamente decide obedecer en cuanto a hacer lo que Dios dice, sino lo hace como Dios quiere. Él lo está haciendo porque Dios así se lo demanda. Por otro lado, un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. Cuando una persona es congruente entre lo que cree y lo que hace, podemos decir que es alguien con autoridad. Tradicionalmente creemos que autoridad significa poder que una persona tiene sobre otra. Sin embargo, esta definición nos deja con la idea de la opresión de los demás débiles. El significado más adecuado para la palabra autoridad es aquel que hace crecer. Entonces deducimos que una persona con autoridad es aquella que ayuda, estimula a crecer a quienes tienen bajo su responsabilidad. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste lo ayuda a crecer, no en el aspecto físico, sino en el pleno intelectual, emocional, de carácter, espiritual, social. Así que ejerce tu autoridad en tu hogar. Y por último, un padre ejemplar alaba a Dios junto con su familia. En el capítulo 8 del versículo 20 de Génesis dice: luego edificó Noé un altar a Jehová, ofreció holocaustos en el altar. El desastre se desata y la muerte cobra sus víctimas en medio de la tierra. Se cierra la puerta del arca con solo 8 personas dentro y muchas especies animales. La desesperación es increíble para Noé y los suyos, pero era lo lógico en medio de la incertidumbre de quienes no pusieron a Dios en el centro de su existencia. Pasaron 40 días y 40 noches lloviendo hasta que quedó en duda lo que toda carne había muerto. Amados, después de un tiempo que las aguas bajaban, entonces cuando el arca encalla y se abre la puerta, lo primero que hace Noé y su familia es levantar un altar y adorar el nombre de Dios. Un padre ejemplar alaba de manera efectiva junto con su familia a Dios. Noé y los suyos pudieron pensar en la reconstrucción de su vida, pero lo primero dar su lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de Noé es muy ilustrativa para el día de hoy. Noé fue un padre ejemplar, pues él siempre mantuvo a Dios en un lugar preponderante y eso lo libró de la muerte. Hoy pasa lo mismo. Millones de hombres y mujeres se dejan llevar por la satisfacción de su corazón,
y llevan entre sus corrientes a sus hijos, pero el fin es un camino de muerte. Amado, solo Cristo puede ser el arca sobre la cual depositar nuestras vidas. Como padres debemos ser ejemplares y subirnos en el arca, pues Jesús regresará y volverá a destruir todo. Solo los que estén en Él serán salvados, como lo fue Noé y su familia. Y termino con esa pregunta: ¿dónde deseas estar tú? Varón, padre de familia, ¿dónde deseas estar? ¿Dentro del arca o fuera del arca, en compañía de tu familia? Dios desea que esa palabra sea de bendición a tu vida, te guarde desde hoy y por siempre. Amén.